Bien, no son muchas las disciplinas que se suelen preguntar acerca de qué es lo que hacen y cuáles son sus principales características. De hecho, calculo que los astrónomos, biólogos, químicos no suelen dedicar clases enteras a preguntarse qué soy y qué hago. Sin embargo, en sociología, y creo que en otras ciencias sociales, pero mi experiencia directa es con la sociología, es una pregunta que siempre está ahí. Y de hecho, los sociólogos dedicamos horas a pensar esa pregunta, no solamente dentro de las aulas, sino también fuera, porque es muy común, y creo que hay un grupo de Facebook, de hecho, que estaba viendo la vez pasada, que se llamaba algo así como... no quiero explicar qué diablos hace un sociólogo porque aunque estudio no lo sé tan bien. Y es un tema bien común y es una pregunta que suele aparecer en coloquios de estudiantes y creo que como docente es una de las preguntas más difíciles de responder. Y creo que es interesante tratar de planteársela, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que hace la sociología? Entonces, en esta clase sobre lo que me gustaría reflexionar sin agotar el tema por completo es esa pregunta, ¿qué hace la sociología? O mejor, ¿qué es, si es que algo, la sociología? Y para intentar aproximarme a esa pregunta, que de hecho no tenía idea cómo responderla cuando llegué a la universidad, yo ingresé a Derecho, no sabía bien qué era la sociología y recién lo he ido descubriendo, ni siquiera solo en clase, sino enseñando sociología y haciendo sociología. Quisiera comenzar con dos ideas falsas sobre lo que es la sociología. Y aunque son falsas, no son malintencionadas, pero a pesar de que puedan partir de algunos elementos de sentido común, tienen algunos problemas. La primera idea respecto de qué es la sociología, la primera forma como uno suele imaginar al sociólogo y a la socióloga, es como algo así como un monje o un santo social, ¿no? Y entonces uno tiene la imagen del sociólogo como alguien que intenta cambiar al mundo, como alguien que decide estudiar sociología para acabar con el racismo, para acabar con la pobreza, para acabar con la discriminación sexual. Y entonces el sociólogo es visto como una persona que es capaz de estudiar las cosas para hacer de este un mundo mejor. Es absolutamente común esta forma de pensar. Sin embargo, creo que tiene algunos problemas y creo que son graves problemas y por eso me parece que no es una buena manera de pensar al sociólogo o a la socióloga. El primer problema es que es bien práctico en realidad. ¿Por qué los sociólogos y sociólogas tendrían que tener el monopolio de el querer cambiar al mundo y de imaginar un mundo mejor? ¿Por qué no un carpintero puede imaginar formas de hacer mejores las relaciones sociales entre las personas? ¿Por qué no un abogado puede esforzarse por hacer de este mundo un lugar donde las vidas sean más dignas? Yo creo que no solo los sociólogos tienen ese deber, a pesar de que algunas personas pueden llegar a creer eso, ¿no? de que son los únicos que tienen el monopolio de hacer el bien. Y no es así. Personas sin título universitario también pueden hacerlo y eso no nos define. Ahora, dicho eso, aparece un nuevo problema. Entonces, ¿para qué necesitaríamos sociólogos? Digamos, si cuando uno comienza a estudiar sociología está pensando en yo quiero estudiar sociología para cambiar al mundo, una vez que uno comienza a darse cuenta que no es eso exactamente el trabajo del sociólogo, porque hay otras carreras que hacen un trabajo igual de increíble para hacer del mundo un lugar mejor, entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué? Y la respuesta en la que yo suelo creer con mucha fe es que el sociólogo no se dedica solamente a estudiar, o no se dedica en absoluto y no está definido por el deber ser, es decir, por estudiar cómo quiero yo que sean las cosas, sino por estudiar algo así como el ser, es decir, por tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo en una sociedad, cuáles son las dinámicas que existen en una sociedad. El sociólogo acaba siendo un especialista de qué es lo que ocurre con el mundo. Y ese es un primer elemento que creo que define a la disciplina.
Señalado este problema de esta primera aproximación, aparece un nuevo problema. Ok, el sociólogo estudia el mundo y el sociólogo estudia el ser, estudia la realidad, ¿no es cierto? No es una persona que plantea mandamientos. Pero aparece un nuevo problema. ¿Qué es esta realidad? Es decir, ¿cuál es el objeto de estudio del sociólogo y la socióloga? Y el elemento común ahí es hacer una conexión un poco o bastante sencilla y peligrosa, que dice lo siguiente: bueno, sociología, sociólogo, debe estudiar la sociedad. Y entonces, algunas personas acaban definiendo a la sociología a partir de su objeto de estudio, a partir de lo que se dedicarían a ver, y entonces sería la sociedad. Pero eso tiene también algunos problemas, y creo que son de varios tipos, pero me gustaría señalar 3 tipos de problemas con esta segunda aproximación a qué es la sociología. El primer problema es práctico. Hay muchos sociólogos que no estudian algo tan grande como la sociedad, sino que estudian parejas. Y hay otros sociólogos que estudian más bien a grupos, pandillas, por ejemplo, o barrios. Y hay otros sociólogos que más bien estudian a grupos que se mueven entre lo que usualmente uno piensa que es una sociedad. Por ejemplo, sociólogos que estudian a migrantes internacionales. Y entonces aparece esta duda: ¿por qué cerrar el trabajo del sociólogo a esta cosa llamada sociedad? En términos prácticos, el término sociedad es demasiado amplio para lograr aprender lo que hacen los sociólogos en su trabajo cotidiano. Y eso está ligado a un problema teórico, que tiene que ver con cómo podríamos definir sociedad sin pensar y sin entender por ella a un ente coherente y homogéneo sobre el cual el sociólogo va a centrar su mirada. Porque la sociedad no es como un planeta, ¿no es cierto? Con los astrónomos de repente no hay tantos líos de ese tipo. La sociedad tampoco es como un químico, porque es muchísimo más compleja en sus dinámicas y muchísimo más heterogénea en las dimensiones que la contienen. Pensemos, por ejemplo, en algunos jóvenes en Lima que adquieren modas, costumbres y tienen valores mucho más cercanos a jóvenes que viven en California o en Buenos Aires, que con jóvenes de su misma edad que viven en Huanta. Son vínculos, es cierto, están unidos por un vínculo político porque son ciudadanos del mismo Estado-nación. Pero más allá de esos vínculos hay otro tipo de lazos, hay otro tipo de niveles, digamos, elementos religiosos, culturales, un gusto musical común, que los acaban acercando más a grupos que están en otras supuestas sociedades. Y entonces ahí hay un problema teórico respecto de pensar que la sociedad es algo que el sociólogo estudia. Finalmente, el tercer problema con este elemento de definición de la sociología según su objeto de estudio es que hay otras personas que hacen un trabajo tan interesante como el de la sociología sobre lo que sería este objeto de estudio. Pienso en los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, los lingüistas, también se dedican a estudiar cosas sociales. Y uno también podría decir que se dedican a estudiar la sociedad. Y entonces, ¿cómo logramos diferenciar el trabajo de estas diferentes disciplinas, que de hecho sí es distinto, si es que comparten este objeto tan problemático? Lo cual me lleva a buscar una tercera salida, no ética, no a partir del para qué hago sociología para cambiar el mundo, el asunto es comprenderlo, no a partir del objeto de estudio, que es absolutamente difuso y absolutamente general y además es compartido por otras disciplinas, sino a partir de sus lentes. Es decir, no a partir de lo que estudio, sino a partir de la forma como estudio al mundo yo. Entonces, ¿cómo estudia al mundo un sociólogo? Analizar las cosas de la vida social a partir de las redes de interdependencia. ¿Qué quiere decir esto de las redes de interdependencia? Hay un sociólogo
muy famoso llamado Zygmunt Bauman, que señala que el gran trabajo de los sociólogos es tratar de ver cómo nuestras acciones se ven constantemente influenciadas por otras personas. Y ese es el trabajo de la sociología, ver hasta qué punto el ser seres que viven en grupos, que viven con otras personas, nos determina las motivaciones, determina nuestros deseos, determina nuestras obligaciones, determina en última instancia nuestros comportamientos y la forma como los vamos a evaluar. Esa es la perspectiva de la sociología, y de hecho es una perspectiva bastante joven. Uno de los padres de la disciplina, Emil Durkheim, escribía hace 100 años que el gran trabajo de la sociología era analizar hechos sociales, hechos que superan al ser humano. Y Durkheim, para probar eso, hace algo que en realidad me parece que es uno de los ejemplos más bonitos sobre la mirada sociológica. Durkheim piensa de la siguiente manera: es evidente que los hechos, que los seres humanos influimos sobre la vida de otros seres humanos. Por ejemplo, si me roban, o si mi enamorada termina conmigo, o si algo me pasa porque mi jefe me bota, ¿no es cierto? Y ahí hay un vínculo directo, hay una red de interdependencia directa de alguien a quien veo cara a cara, que toma una decisión que me afecta. Y eso puede ser estudiado por el sociólogo. Le demuestra a Durkheim que las redes de interdependencia a las que pertenecemos son claves para entender nuestros comportamientos, incluso los más individuales. Porque finalmente la religión es un hecho social, es un hecho humano, que hombres y mujeres durante la historia van produciendo, pero que acaban teniendo efectos considerables sobre nuestras decisiones, incluso cuando no somos conscientes de ella. Entonces, esa es, en pocas palabras, la principal característica del suicidio, de la mirada sociológica: analizar la vida social a partir de las influencias que tienen otras personas sobre nosotros. En el caso de la sociología, su cercanía con el sentido común es demasiado íntima, porque se hace preguntas muy parecidas a las que se hace el sentido común. Mientras que nosotros no todo el tiempo estamos pensando en de qué material está hecho la tiza, y no nos preguntamos sobre por qué la habrán hecho blanca la mayoría de veces y qué componentes químicos tiene. No es una pregunta que nos hagamos siempre, y si nos la hacemos, buscamos a un físico que nos dé una respuesta, o a un químico que nos dé la respuesta, o llamamos a la fábrica de tizas para que nos digan cómo lo hicieron. Todos alguna vez nos hemos hecho preguntas del tipo: ¿por qué habrá pobreza? ¿Por qué habrá corrupción? ¿Por qué hay una mala gestión por parte del Estado peruano? Y preguntas de ese tipo, preguntas sobre lo social. Y no es necesario ser un sociólogo para hacerse preguntas de ese tipo. Y entonces el sociólogo nace con un gran problema. La mayoría de interrogantes que se hace, ya se la han hecho antes otros sin necesidad de estudiar sociología. Y por eso uno de los grandes retos que tiene la sociología es intentar mostrar de qué manera nosotros logramos diferenciarnos del sentido común. A todo esto, cuando hablo de sentido común, estoy pensando en toda esta serie de conocimientos absolutamente ricos, que nos vuelven seres maravillosos porque somos genios que logramos vivir cómodamente sin hacernos preguntas todo el tiempo. El sentido común es este conocimiento rico pero inconsciente que nos permite vivir. Es el que nos permite saber que no debemos mirar directamente a la cara de una persona en un ascensor, porque nos podrían, no sé, meter un puñete si hacemos eso. Pero sabemos, y no nos tuvieron que dar un libro sobre cómo subir a un ascensor, que no debemos hacerlo. El sentido común se caracteriza, además de por ser inconsciente, por darlo todo por sentado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay un sociólogo famoso llamado Harold Garfinkel, un sociólogo norteamericano que escribía hacia los años 70, 60, y Garfinkel le decía a sus alumnos: hagan experimentos que pongan a prueba el sentido común de las personas y vean hasta qué punto el sentido común se caracteriza por dar todo por sentado. Y en un rato vamos a ver cómo eso se diferencia de lo que hacemos en sociología. Y uno de los experimentos más famosos de Garfinkel, de hecho, se aplica a nuestra realidad. Garfinkel dice: ¿qué pasa cuando tú estás caminando por la calle y te cruzas con una persona a la que conoces,
pero a la que no ves hace, no sé, 6 meses y con la que no tienes particular interés en hablar. Bueno, lo que haces normalmente es seguir caminando, reconocerla, cruzar miradas y decirle hola. Y la persona, de hecho, siempre va a tener una respuesta. La respuesta usual va a ser hola, ¿qué tal? Y tú también vas a tener una respuesta programada. Tú le vas a decir, bien, ¿y tú? Y no vas a decirle nada más y van a seguir su camino, porque es una convención social que nosotros damos por sentada. Y estoy seguro que a todos nos ha pasado, que hemos pasado por esa convención social. Y Garfinkel señala lo siguiente, ¿por qué no la próxima vez que tú estés caminando y la persona te diga, hola, ¿qué tal? Tú le dices, tú te paras y le dices, ah, mira, te estás interesando por mi vida. Y sin embargo, tu pregunta es demasiado general. ¿A qué te refieres con hola, qué tal? ¿Te estás refiriendo a cómo estoy de salud? ¿A cómo estoy económicamente, si perdí el trabajo o no? ¿A cómo estoy con mi enamorada? ¿A cómo estoy emocionalmente? ¿A cómo estoy vestido? ¿A qué te refieres exactamente cuando me dices hola, qué tal? Y probablemente la otra persona se va a quedar desconcertada y va a decir algo así como, idiota, solamente quería saber cómo estás. Y nada más. Y Garfinkel dice, eso muestra hasta qué punto nosotros, los seres humanos, tenemos la necesidad de vivir con presupuestos que nunca ponemos en discusión. Y la tarea fastidiosísima de los sociólogos es tratar justamente de poner esos presupuestos en juicio constante. Y tratar de mostrar cómo esos presupuestos se han construido históricamente y en tratar de demostrar que esos presupuestos no son naturales, sino que los hemos hecho nosotros a partir de nuestras redes de interdependencia. Es por eso que necesitamos diferenciarnos del sentido común. Para terminar con la pregunta con la que partíamos, este afán por intentar responder qué es la sociología, del cual solamente... cuya respuesta solamente he borroneado, tiene que ver con esta duda radical que tienen los sociólogos frente al mundo en su afán por buscar desestabilizar las cosas para probar que los seres humanos tenemos muchas más capacidades que las que cada sociedad va asumiendo normalmente.